Hola, bendiciones, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo vamos? Pues hoy es día 2 de mayo del Elusorio 2023. Estamos transmitiendo desde Madrid, desde el Facebook de miracle.love. Podéis entrar a YouTube miracle.love y suscribiros al canal y así cualquier transmisión en directo os informará. Antes de comenzar la lectura, vamos a hacer la invocación de la página 30 de la primera edición, 32 de la segunda, con una breve introducción que dice así: puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Capítulo 3, la percepción inocente, epígrafe 6, los juicios y el problema de la autoridad, párrafo 1. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Claro, aquí no se refiere a que no seréis juzgados por Dios cuando no juzguéis, y no seréis juzgados se refiere a que si juzgas a otros, te juzgarás a ti mismo, porque ¿quién es el otro que ves ahí fuera, sino tú mismo? Dar y recibir son en verdad lo mismo, entonces en función de lo que dé, así es como recibiré. Da solamente amor, pues eso es lo que eres y eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Aquí nos habla del juicio final, un poquito, no mucho, porque dice que hablará más adelante en la segunda parte del libro de ejercicios. Hay una pregunta, un punto de reflexión, que es ¿qué es el juicio final? Y está, vamos a ver, segunda parte del libro de ejercicios, así no la aprendemos. En el punto de reflexión número 10, entre la lección 210 y 211. Párrafo 2. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad, a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia,
No importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso, estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. La decisión de juzgar es lo que nos hace perder la paz. Se basa en la percepción, no en el conocimiento. Es selectiva, por lo tanto, y entraña evaluación y rechazo. Opinar es juzgar, es basándote en lo perceptual, en lo que estás viendo, cuando lo que ves no es real, simplemente son proyecciones de la mente del Hijo de Dios. Percibes lo que no quieres ver en ti. Nada de lo que veo en esta habitación significa nada. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación todo el significado que tiene para mí. Pues ahora ponemos esa percepción a manos del Espíritu Santo para que nos diga la información que necesitemos. Nos hacemos a un lado, nos volvemos para adentro, para nuestro interior, para nuestra mente, el altar de Dios, y vemos qué pensamientos afloran a ella. Porque nosotros somos ese espacio mental. Y ahí vienen pensamientos. No hay en ningún momento en el que dejemos de pensar. Y no podemos abrigar dos pensamientos opuestos a la vez. O estamos con el ego o estamos con el Espíritu Santo. Nos dice, una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Crees que no importa lo que pienses, que no va a producir ningún efecto. Pues no hay ningún pensamiento neutro, nos dice Jesús. Todos producen efecto en cualquier parte de la mente. Dice, no importa si tus juicios son acertados o no, estás depositando tu fe en lo irreal, en lo que no existe. Juzgar implica la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. No tienes ni idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que no sea. Repito, cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son, precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida. Y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción.
qué alivio y qué paz sentiríamos si nos reuniésemos con nuestros hermanos sin emitir ninguna clase de juicio y que reconozcamos que somos lo que nuestros hermanos son y que juzgar no tiene sentido. Por eso mismo te estarías juzgando a ti mismo. Pierdes el significado de lo que ellos son y de lo que tú eres precisamente porque lo juzgas. ¿Crees que es imprescindible juzgar? Y aquí nos dice que no tenemos que juzgar para organizar nuestra vida, ni para organizarte a ti mismo. Dice que en presencia del conocimiento todo juicio queda suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Cuatro. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables de lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Nos dice aquí que tenemos miedo de lo que percibimos y de aquello que nos hemos negado a aceptar. ¿Crees que por haberlo negado has perdido control sobre ello? Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero has hecho que a ti te parezca que lo es. 5. Cuando te sientes cansado, es porque has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas que la eficacia de los juicios. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Aquí nos habla de cuando nos sentimos cansados y es porque nos hemos juzgado a nosotros mismos. Que también nos sentimos cansados cuando nos reímos aparentemente de alguien, porque hemos juzgado con que esa persona
no es valiosa, no vale nada. Incluso cuando nos reímos de nosotros mismos, no puedes por menos reírte de los demás, aunque solo sea por la idea de que no puedes tolerar que seas menos que ellos. Esto hace que te sientas cansado. La fatiga procede de juzgar continuamente, y esto es algo intolerable. Nos dice una frase muy habitual. Es curioso que una habilidad tan debilitante pueda gozar de tanta popularidad. Juzgar. Si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás a aferrarte a los juicios. También les tendrás miedos a los juicios y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esa creencia de que creas que esos juicios pueden usados contra ti, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. 6. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido, y eso es lo que recibirías, lo que deberías dar. Repito. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal, un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. Dios ofrece únicamente amor, misericordia. Y nosotros tendríamos que reflejar eso mismo, pues eso es lo que somos y eso es lo que hemos recibido. Si crees que lo has recibido y lo aceptas, lo podrás dar, pero si no aceptas el regalo que se te da, pues difícilmente podrás darlo. La justicia es un expediente temporal, un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgador únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. Se refiere aquí a la justicia de Dios, y el único juicio que Dios tiene hacia nosotros es el de inocencia. Y ese es el único juicio que nosotros deberíamos conceder a nuestros hermanos para ser misericordiosos, que somos inocentes, no solo por comparación, es decir, creer que somos nosotros los únicos, no es por eso, sino por extensión, porque todos lo somos. 7. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. El problema de la autoridad. Creemos que nos podemos crear a nosotros mismos y de hecho rechazamos que hayamos sido creados por Dios. No reconocemos eso. En nuestra mente nos hemos ocultado que realmente somos el Hijo de Dios. Y el problema de la autoridad es la raíz de todo mal, nos dice. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción
debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que luego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad. Al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. Bueno, pues reconozcamos quién es nuestro Padre para que nuestro problema de autoridad sea resuelto. Es la confusión de niveles el único problema que tenemos, ¿verdad? Creer que nosotros nos podemos crear a nosotros mismos, que el efecto puede ser su propia causa. 8. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia le resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Eso te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Viene Mónica Pablo por acá. Vale, termino en un momento. Yo me tengo que ir. Vale. Luego me lo cuentas, ¿vale? Cómo hacerlo. Bueno, pues cuando crees ser tu propio autor es porque proyectas ese engaño sobre los demás. Dice, cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Crees que los demás están luchando contra ti para arrebatarte tu autoría. Y este es el error que hace de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Nosotros creamos igual que nuestro Padre, somos autores de nuestras creaciones. Creamos con Dios, pero sin Dios no podemos crear, solo fabricar ilusiones. 9. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. Aquí la frase a resaltar para mí aparentemente es la primera. Dice, solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. Dice, es imposible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que estás ahí. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que estás ahí.
Pues sí, es posible. Párrafo 10. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña perfección es el problema de la autoridad. Y a resaltar sería también la primera y segunda frase que nos dice: la paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. Aunque queramos negarnos a nosotros mismos lo que somos, está ahí. No podremos deshacer lo que somos realmente. Entonces, no hay nadie que de una u otra manera no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su propia voluntad no es libre, o de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica ejercer la voluntad. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos, y habrás dicho: sé lo que soy y acepto mi herencia. Bueno, se nos ha dado el libre albedrío para poder elegir un sistema de pensamiento u otro. Nos dice que vuelve a hablar de los juicios, que los juicios aprisionan, que los deseos no son hechos y que desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente, pero sí que deseamos que nuestra voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos, pero con ello, como nos dice aquí, no es suficiente que sea nuestra voluntad antes que nada alcanzar el reino de los cielos, y habremos dicho: sé lo que soy y acepto mi herencia. Soy el Hijo de Dios y acepto lo que soy. Pues muchas gracias, hermanos. Nos vemos ilusoriamente mañana a las 7 de la tarde con el epígrafe 7 del capítulo 3, crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos.